Les damos una cordial bienvenida a este Congreso Internacional titulado Derecho Laboral. En este congreso contaremos con la participación de distinguidos y reconocidos docentes en materia de derecho laboral, quienes también pertenecen a uno de los mejores estudios jurídicos de nuestro país. Bien, siguiendo con el programa, nos acompaña el doctor Alejandro Navarrete Maldonado, que se encuentra en la plataforma Zoom. El día de hoy, el doctor Navarrete disertará el tema titulado La eficacia del convenio colectivo del sindicato minoritario. Y para su ponencia, doctor, dispondrá de 25 minutos luego de la ronda de preguntas. Su tiempo, por favor. Muchas gracias, Nuxia. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y a los miembros del equipo de ICJ. El día de hoy vamos a tocar un tema en realidad que se ha venido discutiendo desde hace ya muchos años y relacionado pues a la eficacia del convenio colectivo del sindicato minoritario. En este corto tiempo que tenemos vamos a intentar darle solución a los principales tópicos, las principales discusiones que se han presentado sobre todo a nivel jurisprudencial. Recordemos pues que un sindicato minoritario tiene una eficacia, o mejor dicho, tiene una representación limitada frente a sus afiliados, ¿no? De manera específica. Por lo tanto, mucho se ha discutido si es que los convenios colectivos de estos sindicatos minoritarios resultarían aplicables a trabajadores que no se encuentran afiliados al mismo, en distintos escenarios, sea que se trate de un único sindicato dentro de la empresa, o sea de que haya una serie de sindicatos en un esquema de pluralidad sindical. Finalmente la discusión se ha presentado a partir pues, de distintos reclamos de trabajadores que han solicitado, pues, como trabajadores no afiliados, el pago de los beneficios reconocidos en estos productos de la negociación colectiva. Entonces, ese es el primer tema que vamos a abordar, ¿no? Si es que el producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario resulta aplicable a todos los trabajadores, incluso aquellos que no son afiliados. Como se los comentaba, cuando nos encontramos frente a un sindicato minoritario, este acá ejercerá una representatividad sobre los trabajadores netamente afiliados, es decir, que en el marco de la negociación colectiva, naturalmente va a ejercer la representación de ellos, y no representará así a los trabajadores que no son afiliados. A diferencia, claro, de los sindicatos mayoritarios que sí tienen una representatividad erga omnes o una representatividad absoluta, siendo que en este último escenario no se discute en sí que la aplicación del convenio colectivo tenga ese mismo nivel de eficacia. Pero entonces, sí, el alcance del producto de la negociación colectiva resulta vinculado pues al grado de representatividad que va a ejercer un trabajador, un sindicato. ¿Por qué en el caso de los sindicatos minoritarios existe esta discusión? Bueno, ocurre pues de que allá por los años 2009-2010 se emitieron diversas casaciones, específicamente las que están señaladas en la filmina, ¿no? Las casaciones 2864-2009 Lima, 602-2010 Lima, que inicialmente reconocieron el reclamo de los trabajadores que demandaban el pago de los beneficios sociales reconocidos en convenios colectivos de sindicatos minoritarios, pese a que tenían la calidad de trabajadores no afiliados. Y este reconocimiento se realizó a la luz del principio de igualdad. Es decir, para la Corte Suprema, al ser trabajadores que se encontraban en el mismo escenario de la relación laboral que otros trabajadores afiliados a un sindicato, correspondía entonces el pago también en plena observancia del principio de igualdad de estos beneficios. Eso fue ratificado también en la casación 8796-2013 Moquegua, y valga decir, en estos escenarios, un punto importante a tomar en consideración es que era un esquema de unidad sindical, es decir, había un solo sindicato en la empresa, claro, ciertamente, un sindicato minoritario de manera específica. Sin embargo, un poco más adelante, con la casación laboral 11477-2013 Callao, igual la Corte Suprema ratificó también este criterio, ciertamente apelando a lo que denominó el principio de solidaridad. Un principio que no encontramos dentro de la dogmática o la doctrina laboral específicamente vinculada a los principios, de manera que resulta, puede ser un principio innovador, digámoslo así, que en su momento estableció la Corte Suprema. ¿Y qué significaba este? Bueno, definió a este principio como aquel que implica darle el mismo tratamiento a los trabajadores sin distingos de clase. En otras palabras, los efectos del principio de solidaridad desde la concepción o el concepto que tuvo la Corte Suprema para definirlo así en la citada casación, implicaba pues homologar sus efectos al principio de igualdad. Lo curioso es que en esta casación, la mencionada 11477-2013 Callao,
reconoció a la Corte Suprema, sí, que era posible la extensión del convenio colectivo del sindicato minoritario, bueno, en este caso de un laudo arbitral que resolvió una negociación colectiva, a los trabajadores no afiliados, siempre que el sindicato minoritario sea el único en la empresa. Es decir, si es que se probaba en el proceso, si es que mediaba pues un esquema de pluralidad sindical, podría entrar en cuestión la aplicación extensiva de este convenio colectivo. Finalmente, cuando la competencia respecto a los casos laborales es trasladada a la segunda sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, el esquema para resolver estos casos varía, ¿sí? A partir de la casación laboral 12885-2014 Callao, la Corte Suprema comenzó a considerar que el producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario no podía ser extensivo a los trabajadores no afiliados porque ello implicaría vulnerar la libertad sindical. Entiéndase que se vulnera la libertad sindical desde que el solo hecho que los trabajadores afiliados tengan los mismos derechos que aquellos trabajadores afiliados a un sindicato será pues un incentivo para que estos no se afilien, o peor aún, para que los trabajadores sindicalizados se desafilien de sus organizaciones, hecho que naturalmente limita pues la libertad sindical porque justamente es un sentido de debilitamiento, digamos así, de la organización sindical, ¿no? La fuerza de número puede justamente perderse a partir de ese no incentivo a la sindicalización o peor, el incentivo a la desafiliación. Eso, digamos, fue ratificado en una serie de sentencias. Me llamó la atención la casación laboral 7248-2015 Lima, en donde sí hace una referencia expresa a la eficacia del producto de la negociación colectiva, considerando que este de acá estará muy vinculado al grado de representatividad del sindicato. De manera que si nos encontramos también frente a un sindicato minoritario que tiene una representatividad limitada, entonces el producto de la negociación colectiva será igualmente limitado. En agosto del 2019 se llevó a cabo el octavo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, y este fue uno de los temas que se puso a discusión. En aquella oportunidad, la Corte Suprema, o mejor dicho, todos los jueces supremos, ¿no?, consideraron pues que no resultaba posible extender el convenio colectivo del sindicato minoritario a los trabajadores no afiliados porque ello vulneraba la libertad sindical, ratificando entonces los pronunciamientos últimos que hemos conversado, ¿sí? Entonces, en todo proceso judicial en donde un trabajador ostentaba, pretendía el pago de estos beneficios, el mismo, pues, no podría ser amparado. Pero sí contempló dos excepciones. La primera de ellas es que la regla anterior no será aplicable cuando el convenio colectivo establezca expresamente esa posibilidad. Es decir, si el convenio permite justamente la aplicación de a los trabajadores no afiliados, entonces resultará posible. Claro, se entiende que en ese escenario no se generaría una vulneración a la libertad sindical en el sentido que el propio sindicato decidirá asumir justamente los riesgos de esa decisión, ¿no? Desde su percepción, entonces, al ser parte del producto negocial, al ser parte de la negociación colectiva, el sindicato estaría asumiendo justamente esa prerrogativa. Luego, también una segunda excepción contenida en este octavo Pleno Jurisdiccional Supremo es que también podrá extenderse el producto de la negociación colectiva cuando el empleador decida unilateralmente realizar esa extensión. Es decir, si la extensión de parte del empleador es un acto de liberalidad, entonces resultará posible aplicar esta extensión. Y aquí vienen, creo yo, algunos problemas, ¿no? Lo primero es que creo que se pierde un poco la idea de igualdad, ¿no? Desde las pretensiones, aquellas pretensiones que presentaban los trabajadores requiriendo el pago de estos beneficios sociales, justificar el otorgamiento de estos pagos en plena observancia del principio de igualdad, creo que resulta un error. Porque los trabajadores que se encuentran afiliados a un sindicato no están en el mismo esquema o en el mismo nivel que los trabajadores afiliados al sindicato. Hay una gran diferencia entre el trabajador afiliado y el no afiliado. Entiéndase que el trabajador afiliado justamente asume los riesgos que le son implícitos a la propia afiliación.
Es decir, aquel trabajador afiliado va a participar pues de cada una de las reuniones, se va a participar también de las huelgas que puedan convocarse, de los reclamos que puedan materializarse, se le va a descontar una cuota sindical. Digamos que hay un parámetro objetivo para diferenciar y de por qué sí considerar entonces que hay una desigualdad objetiva, ¿no?, entre el tratamiento que debe de tener un trabajador afiliado y un trabajador no afiliado. El trabajador no afiliado justamente no se sujeta a estos riesgos. De manera que aplicarle un convenio que por excelencia debería de ser aplicable solamente a los trabajadores afiliados al sindicato minoritario, resulta un error justamente porque no será o no asumirá los riesgos, ¿no? El hecho de considerar que por el principio de igualdad debería de ser aplicable estos convenios colectivos, digamos que termina afectando más bien el principio de igualdad, ¿no? Se generaría una afectación inversa en la medida que no se estarían tomando en cuenta los criterios objetivos para diferenciar el tratamiento, ¿no? Y eso implica una discriminación por indiferenciación. No tomar en cuenta o no diferenciar en casos en donde, de acuerdo a las circunstancias de las cosas, debo de diferenciar, ¿no? Y eso es un tipo de discriminación, justamente. Entonces, creemos que aquellas sentencias casatorias que consideraban que sí resultaba posible aplicar el producto de la negociación colectiva a los trabajadores no afiliados de un sindicato minoritario, no resultan correctas porque vulneraría el principio de igualdad, ¿no? A diferencia de lo que en un inicio consideró la Corte Suprema. ¿Y por qué digo que este es uno de los primeros puntos de crítica? Porque ciertamente esta óptica del principio de igualdad no es algo que se haya tratado en la jurisprudencia que posteriormente niega el pago de esa extensión, ¿no? O es la extensión de esos productos negociables. En efecto, las casaciones posteriores, y menos este pleno jurisdiccional, no tomaron en cuenta esa idea de diferenciación, que creo que hubiese sido un argumento importante para poder reforzar justamente las razones de por qué tengo que diferenciar en el tratamiento de ambos trabajadores. Pero esto me lleva al segundo problema también, que viene apoyado de esta primera situación que les comento, y es que creo que también resulta un error que se permita que el empleador pueda extender unilateralmente el producto de la negociación colectiva. Es decir, el sentido del octavo pleno jurisdiccional del Supremo implica limitar el reclamo del trabajador cuando éste quiere hacer extensivo el producto de la negociación colectiva, pero permitirle al empleador. Eso me parece un contrasentido desde que la justificación del propio pleno ha sido que esta extensión del convenio colectivo implica una vulneración a la libertad sindical. La pregunta aquí es, ¿quién tiene mayores probabilidades de generar una afectación a la libertad sindical? ¿Los trabajadores a partir de sus reclamos o el empleador? Lógicamente, yo soy de los que cree que, en efecto, hay razones para diferenciar entre los trabajadores no afiliados y los trabajadores afiliados en su tratamiento sobre los productos de negociación colectiva de sindicatos minoritarios. Y también creo que, en efecto, generar esta extensión implica una vulneración a la libertad sindical. Pero si resulta que limito este tipo de reclamos para los trabajadores, no puedo ser permisivo para que los empleadores puedan realizar esta clase de prácticas porque, digamos, hay un mayor sentido en que ellos puedan ser quienes generen esa afectación a la libertad sindical, ¿no? Creo que termina siendo entonces un contrasentido que se haya generado esa permisibilidad para el caso de la extensión unilateral de convenios colectivos. Y esto viene aunado a otra situación, que si el empleador justamente decide unilateralmente realizar esa extensión de estos productos de negociación colectiva, implicará, creo, una vulneración al principio de igualdad por las razones antes expuestas, ¿no? Es decir, como empleador, tengo que generar un grado de diferenciación objetiva en los escenarios en los que debo diferenciar. De lo contrario, estaría generando pues una discriminación por indiferenciación que a toda luz genera una vulneración al principio de igualdad. En ese escenario, generar o permitir que el empleador decida unilateralmente realizar esas extensiones de los productos de negociación colectiva implicará también entonces una vulneración al principio de igualdad, ¿no? Por lo tanto, creo que ni para uno ni para otro. Este octavo pleno jurisdiccional supremo, si bien acierta al establecer una regla, creo que
es demasiado permisivo al establecer la segunda excepción, ¿no? Porque el empleador, al igual que los trabajadores, no deberían de poder generar esta clase de extensiones de los convenios colectivos, porque eso implicará justamente la vulneración a la libertad sindical y al principio de igualdad. Vale decir que en la resolución de Intendencia 58-2020 emitida este año por SUNAFIL, ¿sí? Específicamente la Intendencia de Piura, reconoció que la extensión que realiza un empleador de los convenios colectivos de un sindicato minoritario a los trabajadores no afiliados constituye un acto antisindical. Ciertamente, un punto importante que tomó en consideración la Intendencia de Piura es que en los convenios colectivos, específicamente de los años 2017 y 2018 de esa empresa, contenían cláusulas que impedían la extensión, ¿no? Consideraban expresamente que el convenio colectivo solo debería ser aplicable a los trabajadores afiliados al sindicato. De este modo, entonces, esa extensión que practicó la empresa implicaba, naturalmente, una contravención a estas cláusulas y, por lo tanto, un acto antisindical. La Corte Suprema, el empleador en aquella oportunidad intentó justificar esta extensión a partir de la aplicación del octavo pleno jurisdiccional supremo. Hubiese sido interesante que la Intendencia de Piura justamente entre a cuestionar esos tópicos del octavo pleno mencionado, en la forma por lo menos que intentamos hacerlo en este momento, pero no lo hizo. Lo que señaló en aquella oportunidad la Intendencia de Piura simplemente es que este pleno jurisdiccional fue emitido posteriormente a la extensión que había generado el empleado. Eso es el primer tema que les traía respecto a la eficacia del convenio colectivo del sindicato minoritario, ¿no? Creo que el producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario resultará aplicable a los trabajadores afiliados únicamente a este sindicato. La Corte Suprema coincide en que no puede ser extendido a los trabajadores no afiliados cuando estos reclamen esa extensión, contrariamente a lo que considera la propia Corte Suprema, creo que es un error que ésta haya considerado la validez de la extensión que puede realizar el empleador respecto a ese producto, ¿no? Creo que eso más bien terminaría generando una afectación a la libertad sindical. Un segundo tema, y esto es con lo que cerramos el día de hoy, es determinar si es que los convenios colectivos resultan aplicables a los locadores de servicios, ¿no? Hablando expresamente de convenios colectivos del sindicato minoritario. Ese es otro tema que también trató el octavo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. Hubo una serie de sentencias también en este mismo sentido, pero solamente hacemos referencia a este pleno porque digamos que es donde se expresa en sí la conclusión que adoptó en sus diversos pronunciamientos la Corte Suprema. Y bueno, lo que consideró es que si un locador de servicios que tenía, o mejor dicho, un trabajador que se le había encubierto el vínculo laboral a través de contratos de locación de servicios desnaturalizados, tiene el derecho a poder exigir el reconocimiento de los beneficios establecidos en convenios colectivos de sindicatos minoritarios, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque el trabajador estuvo imposibilitado, dice la Corte Suprema, de afiliarse a un sindicato. Entonces, en ese escenario, sí resultará posible la extensión del convenio colectivo de un sindicato minoritario. Estableció además dos reglas a tomar en consideración respecto a esta regla principal, ¿no? Y es que si podría presentarse dos escenarios. Si es que el trabajador continuaba laborando para el empleador, este trabajador debería decidir a qué sindicato se iba a afiliar, a efectos de poder aplicarle los convenios de este convenio, los efectos o los derechos de estos convenios colectivos, ¿no? Celebrados por ese sindicato. Pero si el trabajador no continuaba laborando, se le deberían de reconocer los derechos de los productos de la negociación colectiva del sindicato que él escoja, ¿no? Es decir, el propio trabajador que estuvo imposibilitado de poder afiliarse a un sindicato podía justamente decidir qué convenios colectivos le resultaba aplicable. Particularmente no me encuentro muy de acuerdo con esta posición que ha sentado la Corte Suprema del octavo pleno jurisdiccional supremo, y eso por una razón objetiva, ¿no?
De hecho, la norma no ha generado, específicamente la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, no han generado una excepción para hacer extensivo estos convenios colectivos de sindicatos minoritarios en escenarios como los que ha planteado la Corte Suprema. Ciertamente, la Corte Suprema ha considerado esta aplicación del convenio para aquel trabajador impedido de afiliarse en el escenario que justamente se encontraba en la posibilidad de poder elegir o practicar formalmente una afiliación, ¿no? Entonces, va en la óptica del principio de razonabilidad, dice expresamente la Corte Suprema, ¿no? Se le podrá exigir justamente que, se le podrá determinar de que él elija el sindicato cuyos derechos desea obtener. Pero ¿por qué no me encuentro de acuerdo en realidad con esta óptica de la Corte Suprema? En principio, porque las normas no ha previsto ese tipo de aplicación y porque creo que ya hay otra solución normativa que no se ha volteado a ver, ¿no? Y es que creo que cuando se genera la imposibilidad de afiliarse, se está generando expresamente un daño. Y me parece entonces que el camino para poder reclamar los beneficios del producto negocial al cual no puede acceder por la falta de formalidad de parte del empleador, debería de ser justamente el pago de una indemnización por daños y perjuicios de corresponder, ¿no? Y esto porque objetivamente se está produciendo un daño. ¿A qué es lo que voy? Que finalmente la posición sentada en el octavo pleno jurisdiccional supremo lo que está generando es una vía de reparación a través de un método que no resulta aplicable a este, ¿no? En ese caso, la vía debería de ser justamente el pago de la indemnización por daños y perjuicios en sentido general a consecuencia de la afectación generada por al trabajador. Entonces, esos son los dos tópicos que quería conversar con ustedes el día de hoy respecto a la eficacia del producto de la negociación colectiva de un sindicato minoritario, y creo que estamos dentro del tiempo, así que eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Navarrete. Doctor, contamos con algunas preguntas en la plataforma Zoom. La primera pregunta es la Perfecto. siguiente. Si el sindicato fuera 50 o 50 más uno, ¿deja de ser minoritario? Para ser un sindicato mayoritario tiene que ser 50 más uno, ¿no? Entonces, deja de ser naturalmente minoritario en ese escenario. Contamos con otra pregunta. ¿Qué sucede cuando hay un pliego aún no cerrado del año anterior y posteriormente se incorporan trabajadores que no firman ni forman parte al momento de suscribir el pliego? Ahí ya tenemos jurisprudencia también. No es un tema que haya traído a esta exposición, pero sí me permito comentarles que hay jurisprudencia en ese sentido que permite justamente la aplicación de los convenios colectivos en esos escenarios, ¿no? Valga decir que justamente la norma permite la aplicación de los convenios colectivos a todos aquellos trabajadores que les resulte aplicable. Y se ha interpretado que esta última acepción implica justamente a los trabajadores que se afilien posteriormente al sindicato. Excelente. Y contamos con otra pregunta. En un centro de trabajo existe un sindicato mayoritario. Sin embargo, un trabajador al solicitar su afiliación no es admitido por el simplemente hecho que se reserva del derecho de admisión. ¿Qué acción podría tomar este trabajador? A ver, se reservan el derecho de admisión al sindicato. Sí, Bueno, en principio eso sería una práctica discriminatoria si es que no está sustentado de manera objetiva. De hecho, hay que evaluar justamente cuáles son las circunstancias que permiten la afiliación a un determinado sindicato, porque puede hacer que se trate de un sindicato de determinada categoría. Y si es un sindicato de categoría dentro de la empresa, naturalmente, si soy un trabajador obrero, no voy a pretender afiliarme a un sindicato de empleados. Entonces, esa es la primera circunstancia que hay que determinar. Si hay esas causas objetivas para poder permitir o diferenciar entre los tipos de afiliación, de hecho que no habría ningún tipo de afectación. Pero si por el contrario no se puede establecer esta diferenciación de manera objetiva, estaríamos frente a un acto discriminatorio, ¿no? Eso habría que evaluar justamente las acciones a adoptar frente al sindicato por ese tipo de situaciones. Valga decir que los excelente. conflictos intrasindicales también pueden ser materia de competencia de parte del juez de trabajo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y su disertación. Gracias por el apoyo constante siempre en nuestra institución. Que tengan buenas noches.